Solo los lugares excepcionales pueden crear alimentos sencillamente extraordinarios. Campo y Alma. Alimentos de calidad de Castilla-La Mancha. Igual que decías que se han pagado un poco el plato roto de esas variedades que quizá en la zona no han funcionado, pero había la antigua creencia en la comarca que la almendra iba bien en el secano. Sí que es verdad que con estos últimos años de sequía se ha visto muy perjudicado y estaban incluso con la viabilidad de los árboles que tienen regadío. Y en el pistacho también pasó lo mismo, se comenzó en los primeros años a plantar en secano y se está viendo que evidentemente ya sin agua parece que nada es rentable. Lo lleva mejor el pistacho el tema de la sequía, pero está claro que estamos hablando de frutales. Y aquí en esta comarca se entiende mejor que en ningún sitio lo que es un frutal y el acceso al agua. Por lo tanto, yo creo que lo que hoy en día, y si nos quitan o nos rebajan el agua, las dotaciones, o no somos capaces de crecer en dotaciones de agua en superficie, pues estaremos, para morir y para irnos en muchas comarcas, pues de irnos de la agricultura. Eso es triste y hoy en día, incluso que exista ese mercadeo de los derechos del agua, yo incluso siempre lo he denunciado, incluso en la reunión que tuvimos en Toledo, en la Mesa Regional del Agua, que ahora en octubre se comprometió el Gobierno regional a volver a convocar. Nosotros fuimos los primeros que pedimos que en esa Mesa Regional del Agua tienen que estar las confederaciones hidrográficas que están dentro de Castilla-La Mancha, que en esa composición de la Mesa Regional del Agua no estaban. Lo segundo, mostramos totalmente en contra de que es un bien escaso, de que es un derecho, de que se esté mercadeando, se estén pagando cantidades desorbitadas por un papel, por una concesión de agua, y eso lo está permitiendo la Administración, y eso es totalmente inmoral, porque yo, por ejemplo, que te voy a hablar de mi caso, soy agricultor, tengo 48 años, y tengo que ir a ver o a consultarle a alguien que nació antes que yo, que le dio por hacer un pozo y pagarle un pastizal para poder tener un derecho al agua. Eso no es normal y eso no es lógico, y eso va en contra incluso de que muchas veces presentamos campañas o planes de incorporación de jóvenes a la agricultura, pero si les ofrecemos un secarral, todos sabemos que esa viabilidad de esa explotación es inútil si no tiene ese acceso al agua. Y esa es una gran lucha, y yo creo que hace falta voluntad política. Es cierto que estamos hablando de un bien escaso, pero habrá que conceder o facilitar ese acceso, y sobre todo con un raciocinio, ¿no?, del uso eficiente del agua. Hablamos de ese relevo generacional que cuesta, pero es que también cuesta a los agricultores profesionales encontrar cuadrillas, mano de obra cualificada. En la vendimia estamos viendo que ya para la vendimia tradicional no hay cuadrillas que cojan la vendimia. Para el pistacho, el almendro también cuesta encontrar gente que sepa hacer una buena poda. Tenemos un nicho de mercado, un nicho de trabajo que quizá estamos olvidando, ya no solo ser agricultor, sino empresas de servicios que también se pueden enriquecer, y en zonas como la nuestra que siempre hemos tenido tradicionalmente, por desgracia, mucho paro. Así es, y sobre todo se está viendo que, por ejemplo, la gente que viene de fuera crea incluso empresas de servicios, pero también hace falta esa profesionalización. Porque al final, si es gente que solamente se le da unas tijeras para podar un almendro, un frutal, y no saben cómo hacerlo, pues realmente nos cargamos el cultivo, nos cargamos el árbol. Esa profesionalización la echamos en falta. Es cierto que la mecanización de la recolección pues está más facilitada con la reestructuración del viñedo. Al final son máquinas o son paraguas para recoger esa almendra, ese pistacho o la fruta menos, ¿no? Es más manual, pero realmente esa profesionalización es necesaria, y nosotros creemos que hay que llegar a un acuerdo con la Administración para facilitar esa formación
y sobre todo de mantenerlo, porque es que si no, al final los cultivos no duran o no van a durar o no tienen que dar ese rendimiento que deberían de dar. Y eso viene a través de esa fijación. Los leñosos siempre han dado mano de obra y han fijado población. De hecho, no hay nada más que hablar de Ellín, de la población que tiene, pues gracias a su término, ¿no? y a todo lo que engloba, ¿no? Pues eso es totalmente necesario y eso sí que se echa de menos y sobre todo dificulta y hace muchas veces que se plantee el agricultor, porque hay cultivos que están más mecanizados pero son menos rentables. Pero ante esa falta de acceso a la mano de obra cualificada, a que enseñas a alguien, al final se va. Y eso también muchas veces viene con el tema de las relaciones laborales, ¿no? De facilitar la contratación, de facilitar el acceso a esa mano de obra. Porque tenemos gente, como tú bien decías, en nuestros pueblos, en nuestras zonas, en nuestra comarca, que está, ¿vale? Y sin embargo, por temas burocráticos, pues muchas veces no se tiene acceso. Hace unos días, incluso pues, en la provincia de Toledo, de donde soy yo, teníamos inspecciones acompañadas de helicópteros en plena vendimia. Eso es vergonzoso. Eso es vergonzoso. Porque le puedo asegurar una cosa. Gente con falta de escrúpulos hay en todos los sectores y hay gente que se aprovecha de la gente inmigrante que no tiene papeles y no le paga. Pero realmente la mayoría de la gente somos legales y pagamos por encima del salario mínimo y lo único que queremos es recoger nuestra campaña, que nos faciliten dar de alta la seguridad social a estas personas que están ya con nosotros y sobre todo tratarnos en algunos casos con vigilancia aérea como si fuéramos delincuentes. No. Es decir, eso lo hemos denunciado y yo creo que de ahí conviene esa flexibilidad y esa facilidad. Nosotros no queremos ir de forma ilegal, pero sí esa facilidad y esa flexibilidad a la hora de la contratación y que esa gente, pues, al final estamos pagando impuestos que contribuyen al bienestar, digamos, de la sociedad, ¿no? Oye, este año en nuestra comarca, por desgracia, los seguros han sido protagonistas, ya que sufrimos grandes granizadas que en la zona de Tobarra prácticamente la producción del albarico que fue cero. En Agramón también se pidió esa declaración de zona catastrófica, que ahora tiene una denominación diferente, pero hemos visto que al final quien no tenía seguro se quedaba totalmente desprotegido. Así es. Nos guste más, nos guste menos. Hay reuniones, grupos de trabajo donde estamos y donde vamos a las reuniones. No siempre es fácil, porque luchar contra agroseguro pues, es complicado, pero sí que es cierto que, mira, incluso aquí en esta comarca antes no se subvencionaba el módulo P en el tema de frutal. Hemos conseguido que se subvencione, que tenga una ayuda autonómica la fruta, los frutales, las ayudas a los frutales, puesto que lo principal que hemos visto, a pesar de la sequía y a pesar de las adversidades climáticas, pero sobre todo el impacto del pedrisco es muy importante. Entonces, un seguro, un módulo que no cuesta tanto dinero y que nos cubre el principal riesgo, que es el pedrisco, ahora sí que se está subvencionando por parte de la administración. Lo que queremos es eso, al final, pues si nos están tocando los rendimientos, nos están tocando al final las coberturas, los porcentajes de cobertura, por ejemplo, en cultivos principales como es el tema del almendro, con esos rendimientos, etcétera, y lo que nos afecta muchas veces es el tema del pedrisco, pues vamos a apostar y vamos, que es lo que estamos pidiendo, por el tema del cambio, a subvencionar más los módulos P, que es donde está yéndose la gente, puesto que los rendimientos no me cubren la producción que debería de tener, los garantizados tampoco, pues me voy a un módulo P y aseguro ya sobre una producción que tengo ya libre cuando se ha pasado la helada. Pues esos módulos que ahora mismo en muchos cultivos no cuentan con esa subvención, el tema del frutal sí, pero nos falta, por ejemplo, el tema del almendro, el tema de los frutos secos, pues queremos que se empiecen a subvencionar, puesto que hay ese cambio de aseguramiento. Pero sí que es cierto, y es triste muchas veces, ver cómo hay explotaciones que se ve muy afectada su viabilidad ese año para cubrir tan siquiera los costes de producción,
si no tenemos una herramienta que es un seguro agrario. Pero el seguro agrario debe de ser realmente un coste más en nuestra explotación. De hecho, nosotros desde UPA hacemos ese asesoramiento, puesto que lo que le ofrecemos, a ver, y esto que nadie se lo tome mal, pero no es lo mismo ir a un banco que entienden de financiación a lo que es, digamos, una organización agraria que estamos, como UPA, que estamos en las mesas de negociación y asesorar a la hora de, oye, este módulo te viene bien, estas coberturas tienes, es decir, de explicarle realmente para que el agricultor no tenga la sensación de que está tirando el dinero. Nosotros somos los primeros que le hemos dicho un seguro integral en el cultivo del almendro. Tienes este rendimiento, tienes esta cobertura, no te vale para nada. Espérate, haces un módulo P y por lo menos te cubre el riesgo del pedrisco y tienes esa posibilidad de indemnización. Pero que luego lo que hemos visto, incluso después de esas tormentas fuertes, que la administración lo único que dice es, ahí está el seguro agrario, nos gastamos, por ejemplo, en el caso de Castilla-La Mancha, más de 9 millones de euros en subvencionar el seguro agrario, y no va a haber ninguna ayuda adicional, ni zona catastrófica, ni nada por el estilo. Entonces, al final es que acudan a nuestras oficinas y les ayudaremos a la hora de ese asesoramiento y de esa cobertura, porque es lo único que hay ahora mismo. Alejandro García Gasco, muchas gracias por haber estado con nosotros en este Abriendo Campo. Muchas gracias a vosotros. Y nos encontramos en la recta final de la campaña de la vendimia. Cada vez hay menos vendimia a mano, vendimia tradicional, y cada vez también es más difícil encontrar mano de obra. Nos vamos hasta Fuente Álamo, a una explotación de Monastrell en ecológico. Bueno, pues estamos en este paraje, se llama la Cuesta de las Charcas, en Fuente Álamo, y bueno, pues ahora estamos con la vendimia, que es los trabajos de ahora. Este es Monastrell de riego. Aquí hay unas 4 hectáreas y bueno, pues es una viña ya de muchos años, no es vieja como se consideran las viejas, que son más de 50 años, pero vamos, que ya tiene sus años. Y bueno, tiene un marco de plantación estrecho y se está pensando en renovarla, pero al mismo tiempo está produciendo todavía, y bueno, pues nos lo estamos planteando y no sabemos todavía aún qué se hará. Sí, venimos de 2 años de mucha sequía, de extrema la sequía, y este año se pensaba, porque al principio llovió y la vegetación salió bastante buena, y se pensaba que iba a haber una cosecha buena, pero lo que estamos viendo ahora con la vendimia es que no, a ver, en esta viña es de riego y no es el caso, pero la viña, la planta, con tantas calores, y luego por las noches que también hace calor, no es lo que teníamos antes, que por las noches refrescaba y había nieblas, y ahora no, como es muchos días de mucho sol, por las noches también calor, entonces la planta se resiste. ¿Y qué ha pasado? Que la uva pues se ha quedado más bien pequeña y la cepa empieza a chupar de la uva, entonces la cosecha que hay es inferior a lo que pensábamos que íbamos a tener. La calidad es muy buena, la uva sale muy buena, el grado es muy bueno, pero hay menos cantidad de la que se pensaba. Al no llover y encima tanto calor, pues se ha hecho que madure antes
y claro, se ha adelantado. Ahora hay propietarios que ya están prácticamente terminando la vendimia cuando debería de empezarse ahora a vendimiar. Y todo esto es debido a eso, pues a las altas temperaturas, tantos días con tantas temperaturas tan altas y no llover, porque eso también es un problema. Prácticamente el cuidado es el mismo. A ver, sí que a la hora de por ejemplo, de los productos, sí que según la variedad, pues hay que echar unos u otros, pero vamos, a la hora de podar, los trabajos de labrar, todo eso es igual, es lo mismo. En realidad, la parra lleva más trabajo que la cepa baja, ya que pues, la parra, pues la vegetación hay que guiarla un poco. En la monastrell es una planta que el sarmiento sale hacia arriba y no lleva mucho más, pero por ejemplo la tintorera o en las blancas, en la Irene, por ejemplo, sí que la vegetación tiende a caer hacia abajo. Entonces, esa vegetación sí que luego en el verano, pues antes de que entre la máquina a vendimiar, sí que hay que subirla hacia arriba y eso pues son jornales que hay que sumar más. Por lo demás, sí que también lleva otra ventaja las parras y es que a la hora de ciertos trabajos se pueden mecanizar y entonces no se necesita de personal tan escaso que está. Pues la vendimia tradicional es pues esto de que también estas cosas también van evolucionando y nada, consiste en que pues la persona llega a la cepa y tiene que cortar todas las uvas, las corta, las echa a un cubo y después ese cubo va al tractor y vacía en la pala y ese tractor después va al remolque o bañera y descarga y ya de ahí va a la bodega. Esto también evoluciona porque antes pues, se trabajaba mucho más que ahora en el sentido de que antes, yo cuando era joven, pues el capazo se ponía entre dos cepas y tenías que cortar la uva, levantarte, echarla al capazo. Ahora no, ahora cada persona lleva su vasija y la va depositando y te cansas menos que antes. Vale, mira, así cortando los racismos y nada, y cuidando las manos, porque si no los cortamos las manos, los dedos. ¿Por dónde se corta? ¿Hay que cortar muy arriba, muy abajo? No, más o menos donde más o menos te dé bien la tijera o esto, si no, ya la práctica ya tenemos cada uno. Pues mira, esto vamos tras año y todo este trabajo lo que llevamos nosotros. ¿Trabajáis solo en la vendimia o hay más trabajo? No, nosotros estamos más en la vendimia y hay algunos son temporeros y van por aquí, por allá, depende del trabajo como lo pillen, mientras nosotros estamos por aquí más claro. Lo peor es eso, para encontrar a gente que sepa hacer el trabajo y que quiera hacerlo, claro, porque
de las faenas que lleva el campo, la más dura es esta. Es esta porque luego para hacer la vendimia pues tienes un tiempo. Aquí, claro, en la agricultura dependemos siempre del tiempo. Y la uva es un producto que cuando está, pues dice, cuando está hay que cogerla, porque si no, en cuestión de días se te va. Entonces tienes que buscar al personal, y personal que quiera, que pueda y que, bueno, y por ahora pues nosotros no hemos tenido este año muchos problemas, pero sí, el personal es lo que escasea y lo que realmente tenemos problemas. Por eso cada vez hay menos cepa de envaso y se está subiendo la espaldera, porque el principal problema es encontrar gente para poder realizar los trabajos. Estos años de sequía, donde había poca uva, casi que te salía a lo mejor más caro, te costaba más la vendimia con máquina que la vendimia a mano, porque los precios, claro, son distintos. Entonces, claro, la máquina, si tienes mucha uva, la máquina es muy rentable. Ahora, si tienes poca, pues te cuesta dinero, Claro, ¿qué pasa? Que siempre es mejor la máquina por el problema que digo anterior, de que no encuentras a personal para hacer los trabajos. Entonces, ¿qué es más rentable? Pues para no tener problemas y para mejor la máquina. La plaga principal es la del hilandero. En la Monastrer y bueno, en todas aquí en esta zona la principal es la del hilandero. Pero aquí, por ejemplo, en esta plantación ponemos las feromonas y con eso se está controlando bastante bien, y por lo menos yo en mi explotación agrícola las pongo, y además yo soy ecológica y me evito tener que estar sulfatando bien. Y luego, bueno, ahora estos años con la sequía, pues no tenemos problemas ni de mildiu ni de cenicilla. Este año sí que ha habido algún problema por alguna parcela, pero vamos, se ha detectado a tiempo y se ha podido controlar ese tema. El hilandero, pues tiene 3 generaciones. La primera es cuando va a empezar el embero, que bueno, pues es una paloma que llega, te pone los huevos y luego eclosionan los gusanillos, y esos se van metiendo en el grano de la uva. Y tiene 3 generaciones. La peor de todas es la de ahora, que lo que hace es que el grano de la uva se seca, se chuchurre, y cuando vienes a vendimiarla, con solamente tocarle se cae. Entonces ahí se pierde mucha producción. Hay un problema, y es que no tenemos quien nos siga, quien siga la explotación, porque la gente joven pues ve que esto no tiene futuro, esto es un trabajo duro, y la gente joven se va. Entonces, al no tener quien nos siga, pues sí, el futuro de esto yo lo veo bastante mal. Encima los productos no se valen lo que se deben de valer, y el futuro yo lo veo bastante mal. El trabajo
trabajo ha cambiado bastante, bastante. Como he dicho anteriormente, antes se trabajaba mucho más. Ahora, por ejemplo, el siguiente trabajo que tenemos ahora es la poda. Pues antes la poda se hacía con unas tijeras, ahora van con tijeras que llevan una batería, que solamente con tocarle aprieta. Antes había que estar haciendo fuerza y la vendimia igual, antes se trabajaba. A ver, ahora también se trabaja, ¿eh? que sí, que se trabaja, pero antes era un trabajo como más duro, más... a ver, no sé, costaba más y rendían menos. Ahora yo veo a la gente ahora vendimiando y lo que se corta una persona ahora en un día, pues antes necesitabas 2 como mínimo, porque ahora tenemos mejores medios y ahora se rinde bastante más que antes. Lo mejor es la naturaleza aquí, que estás aquí conviviendo con todo sano. Y bueno, lo mejor de todo es ahora, en la época de la vendimia, ver el resultado del trabajo de todo el año, donde ves que, bueno, que has echado aquí unas horas, has estado haciendo unos trabajos para ver cómo rinde, y al final la vendimia, pues a veces tienes fracasos porque te esperas que vas a tener una cosecha y no te la da, pero otras veces pues dices, pues mira, la cepa me ha rendido y tienes esa satisfacción. Aunque, como ya he dicho, dependemos mucho del tiempo y bueno, últimamente llevamos unos años que a veces pues te desesperas y te dan ganas de decir lo dejo, pero bueno, eso es un rato y al siguiente dices, venga, que mañana tengo que ir y labrar. Y con esto cerramos una nueva entrega de Abriendo Campos, el espacio que, como nuestro campo, sigue creciendo gracias a ustedes. Gracias, como cada semana, por compartir nuestro tiempo, su tiempo con nosotros, por valorar el esfuerzo también de quienes hacen posible que la vida rural siga latiendo con fuerza. Nos encontramos la próxima semana aquí en Televisión Ellín con más historias de campo. Cuídense y hasta entonces, que sean felices.